California ya no es lo que era. Hoy en día, nadie pensaría que California fuera un estado líder en la generación de energía fósil, pero en realidad lo fue durante décadas. A pesar de que hoy en día lo asociamos con la industria del entretenimiento y las energías verdes, gran parte de la riqueza de California se amasó gracias al petróleo. Sin embargo, su ubicación geográfica y su vinculación con la contracultura siempre lo han convertido en un lugar propenso a las ideas progresistas. Por eso no sorprende que hoy sea uno de los más agresivos en la implementación de energías limpias. Una ley estatal exige que California sea neutral en emisión de carbono para el año. Esto significa que para ese año, removerá del ambiente tantas emisiones de carbono como las que emite. La mala noticia para la industria es que la única manera de lograr esto es reduciendo la demanda de petróleo en un 94%. Es por eso que el Estado ha prohibido la venta de la mayoría de los autos de combustión para 2030. Sin embargo, California aún no tiene la capacidad de suplir esa energía sucia con energía verde, así que tal vez se acerca un mar de energía. Hoy en día, California es un espejo de lo ocurrido en Alemania, y vamos con los detalles del porqué. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El gobernador de California quiere acabar con los ingresos netos excesivos de las petroleras. A finales de marzo, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que da a los reguladores el poder de penalizar a las petroleras que hacen mucho dinero. En el pasado, las petroleras tenían el poder para hacer que una ley como esa nunca se aprobara. Sin embargo, ya no es así en la Asamblea Estatal, ya que apenas un representante votó en contra. Esta ley es vista por los analistas como la más reciente derrota de las petroleras, que incluye la prohibición de vender autos con motor de combustión que ya mencionamos. Pero además, la limitación aprobada del año pasado de las zonas de explotación petrolera en el estado, Newsom promocionó la iniciativa como una ley para fomentar la transparencia en la industria petrolera local. Ahora bien, la ley no llegó al extremo de imponer un límite a las ganancias excesivas inmediatamente. Eso sería demasiado impopular en un entorno en el que se acusa a la administración Biden, que es demócrata, de socialista, pero esa precisamente era la intención original de Biden, quien además se inscribe en la acusación de la Casa Blanca contra las petroleras de haberse enriquecido reduciendo la producción para aumentar los precios. También se analiza si esa penalidad afecta a lo que les cobran a los consumidores. Entonces, la ley que propuso Newsom era una sentencia de muerte, mientras que la que terminó aprobándose es una sentencia de muerte suspendida. Para entender esto, basta con revisar la historia reciente de las petroleras, en general, no solo de las californianas. El último boom de precios permitió el auge de la producción de esquistos, que es más cara y más riesgosa. Luego, cuando los precios cayeron, muchas de las compañías que explotaban este nicho quebraron, pero las que no lo hicieron, aunado a las compañías dedicadas a la producción convencional, sobrevivieron gracias a que guardaron parte de las ganancias. Esa es la naturaleza del negocio petrolero y, en general, de las materias primas. Es un negocio cíclico, y a los periodos de precios altos le siguen siempre los de precios bajos. Si se impone un límite a las ganancias de las petroleras, se las hace vulnerables cuando lleguen los tiempos malos. El hecho de que algunas petroleras no hayan aumentado su producción se debe a que no quieren invertir en un entorno volátil, como les pasó hace poco, no a que cerraron el grifo para que los precios escaparan. La otra cuestión que no queda clara es cómo establecer el límite a partir del cual una ganancia es excesiva. En algunos momentos del año 2022, los californianos pagaban $3 más por galón de gasolina que el resto del país. La ley que acaba de pasar la legislatura de California es un cambio radical, no solo con respecto a la historia que te contaremos más adelante, sino con respecto a la historia californiana reciente. Apenas en 2006, el electorado votó en contra de un impuesto a la extracción de petróleo que habría recogido $1.000 millones anuales en un referéndum que se enfrentó a una campaña de $95 millones pagada por el lobby petrolero. En 2009, la legislatura pasó una ley, pero el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger la vetó. ¿Qué ocurrió esta vez? El bolsillo se impuso. En algún momento del año pasado, los californianos llegaron a pagar hasta $3 más por galón que el resto del país. Por eso, el gobernador de California,
Antes de que la ley pasara, habló de las codiciosas compañías petroleras que mienten a los californianos para llenar sus propios bolsillos. Los trabajadores californianos de las petroleras lanzan la alarma de los efectos devastadores de las políticas energéticas del gobernador Newsom. Obviamente, la ley no les gusta a las petroleras. Y para oponérsele, han echado mano del viejo recurso de usar una asociación de empresarios para que parezca que habla por los trabajadores. Por eso, la Western State Petroleum Association pagó anuncios en Florida y Texas advirtiendo contra la ley de Newsom. Pero, ¿por qué tan lejos? Pues bien, el lobby petrolero californiano intentó sumar a su causa a gobernadores de otros estados. El gobernador Ron DeSantis y el gobernador Greg Abbott se ubican en el ala derecha de su partido, mientras que Newsom se ubica en el ala izquierda del suyo. Tomando eso en cuenta, apelaron a los electores republicanos de Florida y Texas diciendo que las medidas de Newsom se aplicarían tarde o temprano en el ámbito nacional. El intento falló porque después de todo, la ley terminó aprobándose, y la verdad es que DeSantis y Abbott no cazaron una pelea con Newsom, pero la posibilidad de un enfrentamiento está allí, sobre todo a medida que se acerca el año. Esta nueva ley va a desalentar la inversión, disminuir la producción y hará que la gasolina cueste más a los californianos. Quienes resisten la ley de Newsom hubiesen preferido que el gobernador simplemente fijase un nuevo impuesto a la gasolina o que aumentase el vigente con una medida tal. Además de hacer impopular a Newsom entre los votantes, las petroleras creen que tendrían un panorama más claro y menos riesgo de perder dinero. Pero, como ya te dijimos, la ley parece una sentencia de muerte suspendida. Si un fracaso administrativo establece que las compañías tienen ganancias excesivas, entonces habrá una penalidad. Visto detenidamente, la ley afecta toda la actividad de una compañía petrolera, obligándola a vigilar sus ganancias a la baja, algo contraproducente aunque la intención sea buena. Ya había la exigencia de que las compañías informasen cada 30 días al regulador sus márgenes brutos de refinación de gasolina. Sin embargo, ahora deberán reportar también los márgenes netos de refinación por barril, es decir, el margen bruto menos los costos operativos como salarios y electricidad. La ley asegura que suministrar esa información hará innecesario el pago de las penalidades, pero el detalle está en que suministrar esa información no es lo que hace que la gasolina sea cara. Se ha buscado petróleo en California desde apenas 2 años después de que empezara la fiebre del oro en California. Ya se estaba buscando petróleo en el estado. Hasta ese momento, su economía era agrícola. No obstante, durante el siglo XIX, la industria del petróleo y el gas fue marginal, apenas se usaba para reemplazar el aceite de ballena en las lámparas. En esos primeros días, las inversiones fueron cuantiosas, hasta $1 millón de la época. Sin embargo, ninguno de los pozos rindió frutos porque la calidad del crudo no era buena. Fue en el siglo XX, con el descubrimiento de nuevos campos en los alrededores de Los Ángeles y en el Valle de San Joaquín, cuando la energía fósil se convirtió en el motor de la economía de la región. Hay 2 zonas petroleras en California, a las que hay que añadir el condado de Kern y los pozos offshore. Fue el condado de Kern el punto de partida para el boom petrolero californiano. Aunque otras explotaciones lo superarían después, Kern pronto promovió el 70% de la producción californiana, lo que dio al estado superioridad nacional en hidrocarburos. Gracias a Kern, se empezó a buscar y encontrar petróleo a lo largo de todo el Valle de San Joaquín. El Valle de California cuenta con 21 campos gigantes que han producido más de 100 millones de barriles de petróleo cada uno, gracias al oro negro que poseen. Además, cuenta con 4 supercampos que han producido más de 1.000 millones de barriles cada uno, siendo Midwest Sunset el campo más grande en 48 estados de la Unión. Este auge del petróleo está vinculado al del automóvil y de las carreteras. Probablemente no haya ningún otro lugar en Estados Unidos donde el culto al auto sea tan evidente como en California. Probablemente ningún otro estado tenga tanto asfalto en forma de autopistas como California. Casi todo el skyline de la ciudad está formado por vías rápidas y no por edificios. En su momento, California producía 4 millones de barriles, casi el 5% de la oferta nacional. Gracias a los descubrimientos en Los Ángeles y San Joaquín, la producción de petróleo saltó espectacularmente a 100 millones de barriles en 1938, lo que representó el 38% de la producción nacional. Para 2012, el estado producía 197 millones de barriles, el 8% del total de 2 millones que se bombeaba en Estados Unidos apenas 2 años antes.
El fracking permitió el aumento tanto de las reservas de gas como de la producción de petróleo. Sin embargo, el auge del fracking empeoró la ojeriza contra los combustibles fósiles de la actual administración estatal. En 1892, se descubrió el campo petrolero de Los Ángeles City Oilfield. Este campo llegó a ser conocido como la ciudad mítica de El Dorado, con 200 compañías activas explotándolos en su año de mayor productividad. Gracias a este campo, el estado llegó a producir 4 millones de barriles. En los años 20, la mayor parte de la cuenca de Los Ángeles estaba sembrada con torres de perforación de madera. En la secundaria Beverly Hills, al sur de la playa de Santa Bárbara, el paisaje también estaba inundado con torres. En ese entonces, California producía el 36% del petróleo en Estados Unidos. Actualmente, solo el 3% de la producción nacional proviene de California. Un siglo después, aquellos que se oponen a la cruzada contra el petróleo creen que el gobierno quiere disminuir ese porcentaje a cero. En esa generación de californianos aún está presente el recuerdo de sus padres y abuelos viniendo de las deprimidas regiones agrícolas en busca de los buenos sueldos que pagaban los campos petroleros californianos. Aunque algunos regresarían a sus tierras de labranza al final de la depresión, muchos se quedaron y ayudaron a configurar la California actual. Esa es gente a la que le parece más dramático el cambio de la opinión pública del estado hacia el petróleo. La producción de petróleo cayó un 50% en California. La economía petrolera californiana empezó a declinar en los años 80 del siglo pasado como resultado de dos factores: pozos agotados y leyes estatales que aumentaron la carga fiscal. El estado fue el tercer productor de hidrocarburos del país, cayendo al cuarto lugar en poco tiempo, ya que en la producción californiana del 38% de la tejana pasó a un 14%. Con 100.000 barriles contra 1.200.000. ¿Por qué la gasolina es más cara en California que en Texas? En un artículo de Foro, se hace una comparación entre California y Texas de la cual se desprenden 3 razones. Empecemos por la que más molesta a los consumidores. En primer lugar, los impuestos en California. El impuesto a la gasolina es de 47 centavos, el segundo más alto del país luego de la subida del año pasado, diseñada para combatir la inflación. Por el contrario, Texas tiene uno de los impuestos a la gasolina más bajos del país con solo 20 centavos, un nivel casi sin variación desde el año 1991. Este dato indica que los tejanos seguramente rechazarían un aumento de este impuesto, no el programa Cap and Trade. Esta es otra política ambiental californiana que consiste en que los emisores por encima del límite estatal deben comprar créditos ambientales como compensación. Como las petroleras alegan que no pueden absorber este costo, lo transfieren al consumidor. En el caso de la gasolina californiana, estos créditos son responsables por hasta 20 centavos del precio final del galón. Casi 450 energéticas regionales son afectadas por estos créditos que cubren el 100% de las emisiones regionales de gases de efecto invernadero. Hasta donde sabemos, no hay nada similar en Texas. El tipo de gasolina que California usa es una gasolina más limpia, la California Reformulated Gasoline, una mezcla que al mismo tiempo puede ser más difícil de conseguir y más cara. Cuando aumenta la demanda, las especificaciones de esta gasolina hacen que pueda tomar semanas traerla del extranjero, ya que solo pocas refinerías californianas pueden producirla. En Texas, la diferencia es que usan una mezcla convencional que es menos cara y sus refinerías producen esa mezcla en el estado. ¿De dónde adquiere su petróleo California hoy? Cada vez que un californiano paga más por la gasolina, puede culpar directamente la invasión rusa en Ucrania. Eso, a pesar de que el estado tiene una de las reservas petroleras más grandes del país. Por ello, a primera vista, parece incongruente que California importe más petróleo del que produce porque, de hecho, de los 1.8 millones de barriles que el estado consume a diario, menos de 400.000 corresponden a producción local. ¿Adivinas de dónde provienen esas importaciones? Un 6% de Rusia, para un total de 18 millones de barriles, y un 49% de Colombia, Ecuador, Arabia Saudita e Irak. Esto explica en parte el precio de la energía en el estado y es una consecuencia directa de la regulación ambiental. La producción local se reduce, pero sin contar con un sustituto. Esto implica tener que comprar fuera del país, agregando el hecho de que la prohibición estadounidense de comprar petróleo ruso obliga al estado a diversificar proveedores extranjeros que esperan la oportunidad de cobrar una prima por sus cargamentos.
Gracias por vernos.